Continuamos en Palabras Mayores, así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en este programa. Y ahora, adivinen quién está con nosotros, Margarita Brusone, con la columna de medicina. Hola, Alison, ¿cómo están? Bueno, espero que la audiencia esté bien. Es un gusto estar acá y compartir este espacio. El tema que vamos a desarrollar hoy, Contanos. o que vamos a tratar, es cuidados paliativos. Muy bien, ¿qué son los cuidados paliativos, Margarita? Bueno, primero que nada definir un poquito eso, qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, Alison, es brindar apoyo al paciente y a la familia cuando una persona tiene una enfermedad crónica terminal o un cáncer en etapas avanzadas, donde ya no hay un tratamiento curativo. Entonces, como la palabra lo dice, es ir paliando y sobrellevando esta etapa que transcurre en el paciente. Yo quería hablar de esto hoy porque, bueno, ustedes todos saben que en el Uruguay, por suerte, se aprobó a nivel del Parlamento la universalización de los cuidados paliativos en el Uruguay. O sea que todos vamos a poder recibir cuidados paliativos. Bien, eso es lo que significa. Claro, Perfecto. para poder llegar y contener a todos, porque estaban los cuidados paliativos, Bien. pero no podía llegar a todo el universo del Uruguay, de tener todos la atención en cuidados paliativos. Habían restricciones. Claro, porque no llegaba a todo, entonces se universalizó para que todos pudieran recibir estos cuidados al final de la vida o en una patología terminal. Porque te voy a explicar algo. Cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos, la mayoría de la gente cree que los cuidados paliativos es solamente para los pacientes que están transcurriendo una enfermedad de cáncer y está abocado pura y exclusivamente a ellos, y no es así. Existen lo que se llaman los cuidados paliativos al final de la vida. ¿Qué quiere decir? Son personas muy añosas que tienen determinadas patologías, como puede ser una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia hepática severa, una cirrosis, que lleva a etapas terminales, donde ya los tratamientos no cumplen mucho efecto y bueno, entran en esa etapa. Ahora, cuando hablamos de cuidados paliativos, es importante dejar en claro que los cuidados paliativos no es solamente la atención médica, sino la atención psicosocial del paciente y de la familia. Por eso los equipos de cuidados paliativos constan del médico, el asistente social, el psicólogo, para hacer una atención interdisciplinaria, donde todos esos actores es importante que estén. Y también saber que las personas, cuando llegan a estas etapas finales, como es el cáncer, es importante ver qué es lo que quiere el paciente. Porque muchas veces nos pasa que cuando estamos en esas etapas, el paciente muchas veces se niega a querer saber de su enfermedad. Como así no hay otros que dicen, yo quiero saber cuál es mi expectativa de vida, claro, cuál es mi pronóstico, porque yo necesito resolver cosas que son las anticiparme a que pase eso y tener todo resuelto. Por eso es importante que todos intervengan en esos cuidados paliativos. Y es muy importante también la familia, el contener a los familiares, el ayudarlos para que puedan entender cuáles son las cosas que van a tener que ir afrontando y ir mentalizándose en esa etapa de los cuidados paliativos. Que muchas veces dentro de los cuidados paliativos lo que nosotros tenemos que mantener o tratar de que el paciente esté lo más cómodo posible, que conlleve
esa parte de la enfermedad de la mejor manera posible. Por ejemplo, manejar el dolor es muy importante, el control de los síntomas que se presentan en estas etapas de la vida, y que es importante mantener calmado al paciente, que muchas veces tenemos que ir utilizando, como hemos hablado en otros programas. ¿Te acordás cuando hablamos del dolor y del cannabis, y ver las etapas del dolor, cómo ir manejando el dolor en esta situación puntual especial, que muchas veces requerimos de utilizar morfina u otras drogas, y es importante también que la familia intervenga en eso, porque muchas veces después el mismo familiar es el que le va a poder suministrar, asesorado por la enfermería, esos fármacos a nivel de las vías subcutáneas. Entonces, eso ya es ir hablando un poco más de la parte médica, la parte técnica, que capaz que la audiencia no lo sabe, pero pasa cuando uno llega a atender a ese tipo de pacientes. Muchas veces tenemos que explicarle al familiar cómo utilizar las drogas, cómo suministrárselas, cada cuántas horas, para lograr tratar una analgesia y que la persona esté lo más confortable posible. También la atención en la piel, los cuidados de la piel, viste que eso también es muy importante, las medidas de prevención, los cambios de posición, el cuidar que no haya heridas, que no se lesione la piel. Exactamente, que no aparezcan escaras. Escaras, lo que nosotros llamamos úlceras por presión. El común de la gente le habla por escaras, pero son las úlceras por presión. Entonces es muy importante que la familia también sepa cómo manejarse a nivel de la cama, los cuidados, los cambios de posición cada 2 horas, las ayudas técnicas que hay, como los colchones neumáticos, para poder todo eso prevenir lesiones y que la persona esté lo más confortable posible. Perfecto. También la parte que entra mucho, la parte de la alimentación, Alison. En esos momentos las personas sufren de anorexia, no pueden comer, se les dificulta comer, entonces hay que ir buscando estrategias. Tienen lo que se llama a veces la disfagia orofaringia del adulto mayor, que es la dificultad que cuando tragan se aspiran o no pueden tragar porque se va para la vía respiratoria. Entonces, ¿qué otras cosas podemos utilizar para mejorar todo lo que son los cuidados al final de la vida? Muy bien, Margarita. ¿Y qué mensaje médicamente, por supuesto, desde tu rol de médica, le darías a una persona que está transitando ese momento en su vida? Bueno, yo creo que es muy importante que cada uno desde su lugar y desde su domicilio donde esté busque la ayuda en las instituciones, en cada uno en su referente de salud a nivel mutual, a nivel con el sistema integrado de salud, todos tenemos cobertura. Entonces es muy importante que cada uno consulte con su médico, que consulte con un geriatra para que ese médico lo pueda ir guiando y poder derivarlo en tiempo y forma a lo que son los cuidados paliativos. Porque viste que a veces también, que otra cosa que quería aclarar, que cuando hablamos de los cuidados paliativos, tenemos que, porque puede haber una persona muy añosa que pase muchos años de repente en una cama, y eso no significa que tenga que recibir cuidados paliativos precisamente. Entonces, por ejemplo, las patologías neoplásicas, el tiempo son 6 meses. Entonces es importante que consulten con su médico de cabecera, ya sea el médico de medicina general o el geriatra, en mi caso, que en ese momento yo los voy a derivar para que puedan recibir esa atención que tanto bien hace, y que es muy importante la parte espiritual. Eso quiero dejar como mensaje, porque en estos momentos de la vida
vida, donde hay situaciones límite, donde ya no podemos médicamente realizar ningún tratamiento que revierta esa situación, creo que es muy importante la contención espiritual, con la familia, mucha gente que de repente está en el exterior, que de repente pide para venir, para realizar una correcta despedida de su ser querido, y creo que eso es lo más importante. Sé que es un tema muy delicado y es un tema que capaz que es triste, pero digo, es la realidad, es lo que vivimos, es lo que quizá nos toque a cualquiera de nosotros, y es importante que estemos contenidos por ese equipo de cuidados paliativos que está preparado y que se están haciendo muchas cosas por el bien de los pacientes. Bueno, muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Un gusto, una Alison. vez más en Palabras Mayores, ya de la casa. Bueno, un gusto, gracias.